Buen día, doctor Raúl Alejandro Luna Sánchez. Nosotros somos el equipo número 3. El siguiente trabajo es con el fin del reporte de práctica para la experiencia educativa de laboratorio de físico-química de la práctica de densidad número 2. Presenta Jiménez Santiago Jimena, Lagunes Marroquín Ciro, Sánchez Cortés David Naín y una servidora, de la Cruz Martínez Blanca Azucena. Introducción. La fisicoquímica como rama de la química es una ciencia multidisciplinar que requiere la demostración física o real del fenómeno de estudio en teoría, con la finalidad de poder hacer una articulación entre el conocer y el hacer, y poder entender mejor el comportamiento complejo de la naturaleza. La fisicoquímica representa una rama donde ocurre un intercambio de conocimientos de diversas ciencias, como la termodinámica, la electroquímica, el equilibrio físico, fenómenos de superficie, entre otras, donde los fenómenos pueden estudiarse desde el punto de vista microscópico o molecular y macroscópico. Dentro del estudio de esta rama es fundamental incorporar el conocimiento práctico que desarrolla la capacidad de comprender aspectos prácticos con la finalidad de comprobar los fundamentos teórico-metodológicos. A continuación, voy a explicar el procedimiento sobre la práctica de densidad 2. En esta práctica se debe hacer una solución de sacarosa, que es mezclar agua con azúcar, y una de salmuera, que es agua con sal, al 1, 5, 10% en peso en un volumen de 250 mililitros. Después de calcular los gramos de peso que se necesitan para crear las disoluciones de cada porcentaje, se procede a pesar en la balanza analítica lo correspondiente a los gramos de la salmuera y en la balanza granataria los de la sacarosa. Una vez determinados los gramos, se procede a determinar la densidad de las disoluciones por los métodos de pignómetro y densímetro. Y como último paso, al final de esta práctica responderemos la relación que existe entre la densidad y la concentración. Antes de comenzar, lo primero que se realizó fue determinar el peso del pignómetro en la balanza analítica, y el peso que arrojó fue de 30.6819 gramos, como se muestra en la primera imagen. Posteriormente calibramos la balanza granataria para poder comenzar a pesar los gramos de la sacarosa para cada disolución al 1%, que correspondieron a 2.5 gramos, al 5% 12.5 gramos y al 10% 25 gramos, usando la fórmula de porcentaje masa en volumen, que es igual a la masa del soluto sobre volumen total de la solución por 100. Eso se realizó haciendo cálculos correspondientes y esos fueron los resultados. Comenzamos pesando al 1% la disolución de sacarosa. Después de pesar los 2.5 gramos correspondientes, se procede a vaciar en un vaso de precipitado de 250 mililitros y lo disolvemos bien con un poco de agua, y enjuagar con una piseta el vidrio de reloj, que fue donde pesamos anteriormente los gramos correspondientes. Después de eso se vierte la mezcla en un matraz hasta llegar a aforar. Mezclar bien y vaciar al vaso de precipitado una vez más, ya creada la disolución. Repetir el paso con las disoluciones al 5% y al 10%. Y recordando que las disoluciones se realizan en el matraz volumétrico de 250 mililitros. A continuación se procede a determinar la densidad por los métodos de densímetro y pignómetro.
Una vez teniendo las disoluciones, se procede a vaciar la disolución primeramente del 1% de sacarosa en la probeta de 250 mililitros. El primer método que se utilizará para determinar la densidad será el del densímetro, que se utilizará el del 1 a 1.2, donde se procede a introducirlo y de manera que ya se conoce, marca la cantidad correspondiente y después se retira para registrar ese valor numérico. Después se vacía la disolución al pignómetro con ayuda de un embudo de filtración y cuando éste se llene y llegue al tope, derramando una pequeña gota, se seca con toallitas la parte inferior del pignómetro y se lleva a pesar a la balanza analítica. Y con este dato nos servirá para determinar la densidad por el método del pignómetro al realizar los cálculos. Se realizan este conjunto de pasos con las disoluciones al 5% y al 10% y se recopilan los datos obtenidos. A continuación se procede a hacer las disoluciones para la salmuera al 1%, 5% y 10% para cada disolución en un volumen de 250 mililitros. En este caso se utiliza la balanza analítica para pesar los gramos correspondientes y se realiza el mismo procedimiento para crear las disoluciones que la sacarosa. A continuación se hace la determinación de la densidad por los métodos del densímetro y el pignómetro a las disoluciones que se obtuvieron de la salmuera. La determinación de la densidad por ambos métodos se realiza exactamente el mismo procedimiento que con la sacarosa y se recopilan los datos correspondientes. Cabe por último mencionar que para pesar los gramos de la salmuera, al 1, 5 y 10% se pesó en vidrio de reloj en la balanza analítica. Cabe mencionar que para el último, que fue de 10% en disolución de salmuera, se pesó 2 veces, es decir, que se pesó 12.5 gramos y 12.5 gramos, para que en total fueran 25 gramos, que era lo requerido. La tabla de resultados de las densidades sacadas de la sacarosa y la salmuera nos muestra que la salmuera a 1% de solución, su densidad en el densímetro nos da a 1.006 gramos sobre centímetro cúbico y en el pignómetro nos da a 0.98 gramos sobre centímetro cúbico. A una disolución de 5% de salmuera, la densidad de esta en el densímetro es 1.030 gramos sobre centímetro cúbico y en el pignómetro es 1.015 gramos sobre centímetro cúbico. A una disolución del 10%, la densidad en el densímetro de la salmuera nos dio a 1.060 gramos sobre centímetro cúbico y en el pignómetro nos dio a 1.04 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad de la sacarosa a 1% de disolución en el densímetro nos dio de 1.002 gramos sobre centímetro cúbico y en el pignómetro nos dio 0.98469 gramos sobre centímetro cúbico. A una disolución de 5% de sacarosa, su densidad en el densímetro nos dio de 1.016 gramos sobre centímetro cúbico y en el pignómetro nos dio 1.001 gramos sobre centímetro cúbico. A una disolución de 10% de sacarosa, su densidad en el densímetro nos marcó de 1.034 gramos sobre centímetro cúbico y en el pignómetro de 1.018 gramos sobre centímetro cúbico. Y con los resultados obtenidos se elaboraron dos gráficas, donde se observa el comportamiento de la densidad con respecto a la concentración para el caso de las diferentes disoluciones que se prepararon para la salmuera y la sacarosa. Conclusiones. La densidad se define como la masa de un cuerpo en relación con el volumen que ocupa. Por otro lado, la concentración es la cantidad de soluto, la masa del soluto, que hay por unidad de solución, es decir, el volumen de la solución. Aunque estas dos definiciones comparten mismas unidades de medida, de masa sobre volumen no son lo mismo. El objetivo de esta práctica fue determinar la densidad de disoluciones a distintas concentraciones, mediante dos métodos,
método del pignómetro y método del densímetro, así como identificar cuál es la relación que existe entre la densidad de una sustancia de acuerdo con su concentración. Con los datos obtenidos se elaboraron dos gráficas de las cuales se puede concluir que la densidad aumenta a medida que aumenta la concentración de una sustancia. Esto se debe a que se le está agregando masa a la solución. También se observa que el comportamiento de la relación densidad-concentración para el caso de la salmuera es mayor, es decir, las soluciones tienen una mayor densidad en contraste con la sacarosa. Esto se debe a que la densidad de la sal de la salmuera es mayor que la densidad de la sacarosa o del azúcar. A partir de los datos obtenidos por medio de los dos métodos, se discute que el método del densímetro es mejor, puesto que al momento de graficar se muestra una mejor proporción de la densidad en relación con la concentración.